Ok. Bueno, lo primero, estas recomendaciones para la reactivación de la cirugía ginecológica electiva durante la pandemia de COVID-19, como decía ahorita el doctor Castañeda, pues fue realizada por el Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Federación. Este, estas recomendaciones, pues lo primero es recordar que la FECOLSOC es una sociedad científica. Por ser una sociedad científica, no es un ente legislador, por lo tanto, pues solo pretende con esto dar unas recomendaciones que faciliten la toma de decisiones a los ginecólogos de todo el país en este proceso hacia la reactivación de las cirugías selectivas de una manera que sea gradual y que sea segura para las pacientes y para nosotros mismos. Entonces, lo primero es eso, que eso se trata de unas recomendaciones de una sociedad científica que pretenden ayudarnos para que las cosas se hagan de la mejor forma para todos, que están obviamente dependiendo de la normatividad tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Nacional de Salud, y que son unas recomendaciones dinámicas y variables. Nosotros, estas recomendaciones que estamos dando ahora pueden cambiar dentro de 8 días o dentro de 15 días y ser completamente distintas las recomendaciones que haya que dar y que den a lugar, porque como todos sabemos, la evolución de esta pandemia pues ha sido bastante incierta, no ha respondido a lo que se esperaba y a lo que se pronosticaba en cada uno de los países. Entonces, pues en este momento aparentemente estamos en una situación en que podemos empezar a hacer nuevamente las cirugías selectivas con mucho cuidado, con recomendaciones, pero no sabemos qué pase más adelante. Entonces eso es lo otro, que esto es variable y si llega el momento en que se deban dar recomendaciones distintas, seguramente con la federación las llevaremos a cabo. La evolución de esto más o menos, ¿cuál ha sido? Pues el 20 de marzo la federación hizo una declaración acerca de la actividad asistencial electiva durante la pandemia de COVID-19, fue lo primero que se emitió. El 31 de marzo hicimos unas recomendaciones de parte del Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de la federación, donde dimos una serie de recomendaciones, de lineamientos para que se pudieran hacer las cirugías que hubiera que hacer en ese momento, que eran realmente las urgencias y las prioridades, las cirugías oncológicas, y que se pudieran hacer de una manera segura para todos, con unas recomendaciones sobre equipos de protección personal y sobre manejo del CO2 o de los fluidos y del paciente quirúrgico cuando hace una cirugía abierta. Y el 7 de mayo ya hicimos pues lanzamos estas recomendaciones, que son de las que estamos hablando el día de hoy, que son las recomendaciones para la reactivación de la cirugía ginecológica electiva durante la pandemia en Colombia. Se trata de lograr un balance entre las condiciones de salud pública, que no podemos pasar por encima de ellas, y la necesidad de resolver las patologías quirúrgicas que hemos tenido que aplazar en nuestras pacientes por motivo de la infección, de la pandemia del COVID-19. Al final, de lo que se trata esta recomendación es de que logremos resolver los problemas quirúrgicos de nuestras pacientes, pero minimizando el riesgo de que ellas resulten contagiadas, que nosotros resultemos contagiados o que las pacientes más susceptibles, más frágiles, se compliquen secundario a haberlas operado infectadas. O sea, al final, se trata de lograr eso, resolver el problema de las pacientes, porque es que las pacientes siguen enfermándose, no todo es COVID-19, las pacientes siguen con hemorragia, siguen con dolor, siguen con otras situaciones y, y hay que resolverla de todas maneras, pero hacerlo de una forma segura. Para eso es las recomendaciones que estamos haciendo el día de hoy. Hay una serie de variables que se deben tener en cuenta para poder retomar estas cirugías selectivas y es, primero, conocer el estado de la infección, tanto en el país como en la región, en la ciudad y en la institución propia donde trabajamos cada uno de nosotros. Se debe definir la capacidad funcional de nuestros pacientes y de la institución. Es decir, cuando hablemos de esto se refiere a categorizar cómo vamos a priorizar y a organizar nuestras pacientes de acuerdo al riesgo que tienen ellas
y a la capacidad instalada que tenemos en nuestra institución. Otra variable es los test diagnósticos. Cuando digo test diagnósticos no me refiero necesariamente a pruebas, sino también me refiero a las encuestas y a la forma en que tenemos de tamizar las pacientes que vayamos a llevar a cirugía. Y también los equipos de protección personal, que esta parte es fundamental para poder realizar las cirugías en este momento, para poder operar de una manera tranquila y segura. Necesitamos una garantía de nuestras instituciones, que tenemos unos equipos de protección personal individual adecuados y que nos brinden realmente seguridad al momento de operar las pacientes. La combinación y la evaluación de estas variables que vamos a ver ahora, que son las que les acabo de nombrar, lo que nos van es a permitir definir cuándo, a quiénes y cómo se les va a programar la cirugía ginecológica electiva en esta etapa de la pandemia por COVID-19. Cuando hablamos de conocer el estado de la infección en nuestro país, región, ciudad o institución, lo primero es determinar cuál es la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Las recomendaciones que hay en diferentes escenarios y en otros países que ya nos llevan algún tiempo y que ya han empezado a trabajar más con la cirugía electiva antes que nosotros, recomiendan hacerlo o 14 días después del pico de la enfermedad o antes de alcanzar el pico, mientras la situación epidemiológica de la enfermedad se mantenga estable. Es decir, mientras no estemos sobrepasados por la infección, por la enfermedad, hasta que no logremos ese momento, así no hayamos alcanzado el pico, se puede empezar a hacer los procedimientos selectivos. Lo otro es establecer los criterios de la propia institución. O sea, nosotros necesitamos conocer el porcentaje de ocupación general de nuestra institución, conocer cuál es la ocupación de la institución por pacientes COVID y no COVID, y saber cuál es el porcentaje de ocupación de camas de UCI de pacientes COVID y no COVID. Esto es fundamental para poder nosotros dar inicio y trabajar de una manera segura y tranquila con nuestras pacientes selectivas. Cuando hablamos del estado de la infección en la institución, la idea es que cada clínica donde trabajamos debe tener definidas unas rutas de atención y unas áreas COVID y no COVID, que obviamente deben ser independientes para que las pacientes que vayamos a operar tengan una ruta tanto de ingreso, de admisión, de recuperación, de todo, diferente al de las pacientes confirmadas o sospechosas de COVID. Cada institución deberá definir fases de ocupación propias. Esta es la sugerencia que hacemos y es en general la que se está usando en todo el mundo. La fase 1 es cuando está ocupado menos del 25% de la institución. Fase 2, una ocupación del 25 al 50%. Fase 3, del 50 al 75%. Y la fase 4, cuando está más del 75% de la institución ocupada en hospitalización y en cuidados intensivos. La idea es que en las fases 1 y fase 2 se puede operar sin problema. En la fase 4 no se deben operar cirugías selectivas. Y en la fase 3 depende de las circunstancias y de la situación de cada institución. En cuanto a la definición de la capacidad funcional, de lo que se trata es de categorizar los procedimientos. O sea, con base en el impacto sobre la ocupación hospitalaria de los procedimientos quirúrgicos asociados a las características poblacionales específicas y de riesgo médico y del concepto de que ya está establecida la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2. Se definen 5 categorías que van a permitir ayudar a tomar la decisión de la realización o no de los procedimientos. O sea, lo que se refiere es básicamente determinar, de acuerdo al riesgo de la cirugía o de la paciente que vayamos a operar, si es prudente hacerlo o no, de acuerdo a las condiciones que tengamos en nuestra institución. Esto nos llevó a diseñar unas categorías, que son las que están aquí. La categoría 1 corresponde a todos los procedimientos no urgentes que se pueden postergar en población de riesgo mayor. Estamos hablando de los pacientes ancianos, de pacientes inmunocomprometidas, de pacientes por poner un ejemplo, con infección renal, con insuficiencia renal crónica, pacientes con obesidad mórbida, o sea, pacientes realmente más frágiles y más susceptibles.
con procedimientos quirúrgicos no aplazables, perdón, aplazables, que no sean urgentes. Esta es la categoría 1. La categoría 2 corresponde a todos los procedimientos no urgentes en población con riesgo promedio, donde el tipo de procedimiento puede generar necesidad de hospitalización. La categoría 3 corresponde a los procedimientos que deben realizarse de manera prioritaria, pero que pueden programarse de manera estratégica con base en los recursos propios de la institución en máximo los siguientes 14 días. La categoría 4 corresponde a los procedimientos no urgentes en población con riesgo promedio, donde el tipo de procedimiento se puede realizar en ámbito ambulatorio y es poco probable que genere hospitalización. Y la categoría 5 corresponde a todos los procedimientos que sean urgencia vital, que no deben ser aplazados por ningún motivo. ¿Sí? Entonces, con estas 5 categorías, diseñamos esta tabla. Esta tabla no es una tabla difícil de entender. Creemos que es una tabla amigable que puede servirnos para guiarnos. Voy a tratar de explicarla muy por encima y de pronto con algún ejemplo para que sea un poco más claro. Entonces, categoría 1. La tabla está dividida arriba en las categorías y a la izquierda en las variables que pueden influir en esas categorías. Entonces, condiciones para cancelar o retrasar la cirugía, el riesgo de morbilidad y mortalidad asociada a COVID-19, el nivel de urgencia y el impacto sobre la capacidad de camas hospitalarias. Entonces, categoría 1, decíamos ahora, corresponde a todos los procedimientos no urgentes en población de riesgo mayor. Entonces, estas pacientes, en este momento, la recomendación es no operarlas. Paciente con cirugía electiva en una señora de 80 años que la pueda aplazar, no la opere en este momento. Paciente con una cirugía electiva en una paciente inmunocomprometida y que se pueda aplazar, no la opere en este momento. Esa es la categoría 1. La idea es no operarlas ahora. Entonces, en la primera variable no se opera, el riesgo de morbilidad y mortalidad asociada a operar esa paciente infectada sin saberlo es alto. Entonces, es una población vulnerable, el nivel de urgencia es bajo y el impacto sobre la capacidad de camas hospitalarias pues realmente no tiene mayor importancia en este momento porque son pacientes que no se deben operar ahora. El grupo 5, el último de la derecha, es el grupo de las pacientes urgentes. Entonces es la paciente del quiste torcido ovario, la paciente con el abdomen agudo, la paciente con el ectópico roto, no sé. Entonces, estas pacientes no se cancelan, no se aplazan y se deben operar en todas las circunstancias, independiente del riesgo, independiente de la ocupación, estas pacientes hay que operarlas. Entonces, categoría 1, el grupo de la izquierda en rojo no se deben operar ahora, las del último grupo en verde se operan independiente de cualquier variable. Las del grupo 2, la categoría 2, que son pacientes con procedimientos no urgentes en poblaciones con riesgo promedio, donde el tipo de procedimiento puede generar necesidad de hospitalización. Aquí está la histerectomía abdominal total, la paciente de la histerectomía vaginal si se va a manejar hospitalizada, la paciente, generalmente las pacientes de cirugía por laparotomía o cirugía abierta, o que por algún motivo consideremos que vamos a necesitar dejarlas hospitalizadas. Pero son patologías benignas en las cuales el riesgo de morbilidad y mortalidad por el COVID es promedio, el mismo de la población general, el nivel de urgencia es bajo y el impacto sobre la capacidad de las camas, pues depende de que haya camas. Por eso, una de las razones para no operar estas pacientes de esta categoría es, como dice arriba, capacidad de camas para hospitalización limitada y que los equipos de protección personal no sean suficientes. En alguno de esas dos circunstancias, esas pacientes no se deben operar. Por lo demás, pueden llevarse a cirugía. Las del grupo 4 son las pacientes con similares características, pero que vamos a manejar ambulatorias. Esas pacientes son las que hacemos normalmente por cirugía laparoscópica o que el procedimiento va a requerir solamente unas horas en observación posquirúrgica, en recuperación y se van para la casa. Esas pacientes, la limitante para no operarlas es que no haya equipos de protección personal suficientes, como dice en la parte de arriba del gráfico, y lo de abajo es igual que en el otro lado, pero no tiene impacto sobre la ocupación de camas. El grupo 3, que es el de la mitad, es el grupo de las cirugías
que son prioritarias, que no son una emergencia. Entonces están, por ejemplo, las cirugías oncológicas, pacientes con cáncer de endometrio, pacientes con lesiones anexiales que puedan ser sospechosas. Entonces son pacientes que no podemos dejarlas sin operar indefinidamente 2, 3 meses, pero que no son tampoco una urgencia. Entonces, esas pacientes, si hay la capacidad de camas para su hospitalización, si los equipos de protección personal son suficientes, se pueden operar de una vez. Pero si no se cuenta con esas condiciones, hay un plazo de 14 días para resolver la situación y operar a esas pacientes, porque no son tampoco aplazables de forma indefinida. Eso es básicamente lo que dice el cuadro. Si hay dudas respecto a esto, lo volvemos a mirar ahora al final de la presentación. Bueno, los test diagnósticos. Primero, recordar que de acuerdo con la literatura disponible, no existe un beneficio en realizar pruebas o test diagnósticos de rutina. Estoy hablando de pruebas de sangre, de PCR o de pruebas rápidas, en pacientes asintomáticas que van a ser llevadas a un procedimiento electivo. O sea, no hay evidencia que haya necesidad de hacerlo de rutina en las pacientes asintomáticas que se van a llevar a cirugía y no está recomendado tampoco dentro de los lineamientos del Ministerio de Salud. El tamizaje de estas pacientes se debe basar entonces en un interrogatorio juicioso y en un examen preestablecido de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio. La recomendación que hacemos nosotros es que esta encuesta se realice el día que la paciente se programa y se vuelva a hacer nuevamente el día en que se va a hacer el procedimiento. Esto es para tamizar, para identificar las pacientes que pudieran estar infectadas, que caigan dentro del grupo de casos probables o sospechosos de acuerdo a los criterios del Ministerio de Salud y no llevarlas a una cirugía electiva estando infectadas. Ese es al final el objetivo de este tamizaje con encuesta que haríamos en estas pacientes. Aquí en el statement que hicimos, pues hay recordamos cuáles son los casos que según el Ministerio de Salud, los quise poner para que los tengamos simplemente presentes. Hay dos escenarios de casos probables y dos escenarios de casos sospechosos. Caso probable 1 es la paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados y tos previo o durante la consulta, la admisión o la hospitalización, con cuadro de infección respiratoria aguda grave, que desarrolla en un curso inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado y que requiere hospitalización y que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones. Aquí todavía tienen en cuenta la historia de viajes por fuera o de contacto con personas que hayan viajado, si es un trabajador de la salud, si es una persona de alta movilidad o si tiene antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con COVID. Ese es el caso 1. El caso 2 es prácticamente lo mismo, pero en una paciente que los síntomas no son tan graves que requiere hospitalizarse. El caso sospechoso es una persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados y tos previo o durante la consulta, la admisión o la hospitalización de no más de 10 días de evolución que requiera manejo intrahospitalario en servicios de urgencias, observación, hospitalización o UCI, o que tenga un cuadro respiratorio más leve que no lo requiera. En resumen, cualquier paciente, cualquier persona con fiebre, con tos, con síntomas respiratorios, haya estado o no en contacto con alguien sospechoso, requiera o no requiera hospitalización, es un caso o probable o sospechoso. Por eso el test y las encuestas, los cuestionarios, el examen que le hagamos a estos pacientes va encaminado a detectar esa serie de situaciones. Este que traje aquí es simplemente un ejemplo, esto no está en el statement, pero es un ejemplo que quise traer, que es la forma como en la institución donde yo trabajo estamos tamizando a los pacientes, qué preguntas les estamos haciendo, es solamente un ejemplo para tener presente. Entonces les hacemos un cuestionario que es este. En los últimos 14 días ha estado en contacto con alguna persona de su entorno familiar con diagnóstico de COVID-19. En los últimos 14 días ha estado usted en contacto con alguna persona de su entorno con fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolores del pecho, dolor muscular, pérdida del olfato, diarrea o dolor de garganta. Ha tenido fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor muscular o fatiga,
dolor torácico, dolor de garganta, diarrea, ha experimentado pérdida del olfato en los últimos 14 días o ha estado hospitalizada durante los últimos 14 días en una institución hospitalaria. Ese es el cuestionario que nosotros estamos haciendo. La idea es que cada institución desarrolle su cuestionario, su test, para hacerlo a sus pacientes y de esa manera, si la paciente cumple cualquiera de estas, contesta como positiva cualquiera de estas preguntas, la idea es que se debe evaluar y reprogramar y no realizar el procedimiento en ese momento. Lo otro importante es los equipos de protección personal. En este momento, la idea es cualquier paciente que vayamos a llevar a cirugía electiva o no electiva, en una paciente asintomática, pusimos solamente el de la paciente asintomática, porque por obvias razones, si la paciente es sintomática, no la vamos a operar. Estamos hablando de cirugía electiva en estas recomendaciones. Entonces, si la paciente está asintomática y la vamos a llevar a cirugía electiva, el personal de salud debe operar con respirador N95 o similar, vestido quirúrgico, bata antifluido, protección ocular. El ministerio recomienda o careta o visor o monogafas, guantes, gorro quirúrgico y polainas. Y la paciente debe estar con mascarilla quirúrgica durante todo el tiempo de la atención hospitalaria, desde que ingresa hasta que sale de la clínica. Lo otro que pues es muy importante es las medidas a tener en cuenta durante la cirugía. Quise traer aquí una parte de las recomendaciones que habíamos hecho en la publicación, en el statement anterior, cuando hablamos de recomendaciones en cirugía. Me parece que pues, no sobra recordarlas. Todo el personal quirúrgico del equipo debe utilizar el equipo de protección personal completo. No basta con que nosotros estemos protegidos, el anestesiólogo tiene que estar con todo el equipo, la circulante, el técnico que nos va a ayudar con los aparatos, con lo que necesitemos de los biomédicos. Las personas que estén participando de la cirugía en el quirófano, todos deben estar con protección completa porque están atendiendo a un paciente que es asintomático, pero podría estar infectado y asintomático. Se debe tener cuidado con el manejo de las secreciones, independiente de que la cirugía sea laparoscópica o abierta, y las instituciones están obligadas a proveer esos equipos de protección personal individuales indicados para cada procedimiento. Durante la cirugía debe estar solamente el personal estrictamente necesario en el quirófano y se hace mucho énfasis en los pasos de intubación y extubación. Acuérdense que esta situación produce aerosoles y es importante que en ese momento estén solamente las personas que van a participar de la intubación y de la extubación del paciente. Los demás deben permanecer fuera de la sala e ingresar después. Minimizar la exposición de gas, sangre y secreciones con una buena técnica quirúrgica independientemente de la vía de acceso, incluyendo, si vamos a hacer la laparoscopia, realizar siempre una evacuación controlada del CO2 y o del humo, utilizando elementos de succión o filtros de CO2 de acuerdo a lo que contemos cada uno en nuestra institución y cómo vayamos a manejar el control y el contacto con el gas. Revisar que no haya fugas de CO2 en los puertos o trócares antes de iniciar el acto quirúrgico y manejar correctamente la energía, de tal forma que produzcan la menor cantidad de humo y que pues, podamos trabajar con más seguridad. Lo último es respecto al consentimiento informado. En todos los casos, se debe asegurar que la paciente esté debidamente informada acerca de las contingencias de salud pública, los riesgos de los procedimientos en la época de pandemia, de los riesgos quirúrgicos y el impacto en los resultados de la cirugía y el sistema de salud. La paciente debe entenderlo y aprobarlo. Se debe hacer un consentimiento informado, bien sea poniendo todas las recomendaciones que tienen que ver directamente con el COVID dentro de nuestro consentimiento informado habitual o hacer un consentimiento informado institucional adicional sobre los riesgos que implica la atención durante la época de la pandemia por COVID. Eso es todo lo que les quería decir al respecto. Jimmy. Listo, Álvaro, muchas gracias. Vale. Si quiere, entonces vamos a dejar de compartir y le voy a pedir el favor a los
a los panelistas que abran sus videos, y vamos a comenzar a puntualizar sobre algunas cosas especiales. Les pido el favor a los asistentes que a través del chat nos hagan las preguntas, las cuales vamos a estar solucionando de manera inmediata. Yo quiero iniciar la discusión con una pregunta que nos hace el público sobre si están realizando tubectomías laparoscópicas. Entonces, doctor Villegas, por favor, ¿usted qué opina? A mí me parece que esa es una pregunta muy importante y creo que tenemos que asegurarle a las pacientes la posibilidad de acceder de manera real a la planificación familiar. Creo que es muy importante que las pacientes puedan tener acceso a la planificación familiar, no solamente definitiva, sino también temporal. Y nosotros estamos intentando ofrecerles a las pacientes que desean un método definitivo de planificación familiar que se sometan a un Pomeroy, sea por vía laparoscópica o idealmente o por mini laparotomía, pero las pacientes deben tener acceso a la planificación familiar porque además genera todas las demoras asociadas a la planificación, genera aumento en los embarazos no deseados, en las tasas de aborto y en las complicaciones que eso tiene. Entonces, nosotros recomendamos que las pacientes puedan tener acceso de manera formal y adecuada a la planificación familiar definitiva. Y recordemos que los derechos, dentro de los derechos sexuales y reproductivos de las pacientes está el acceso sin barreras a la planificación familiar. O sea, independiente que estamos en pandemia, toda la situación, pero por ley, eso es un derecho inalienable y la paciente tiene que tener la posibilidad de acceder a la ligadura de trompas si es que es el método de planificación que ya elegido. Una cosa importante de pronto para tener en cuenta es que el procedimiento no debería implicar una segunda anestesia. O sea, me refiero en el caso de un posparto, pues si se puede hacer inmediatamente con la anestesia que ya se puso para el parto, pues sería mejor que tener que dejarla para el otro día y otro procedimiento anestésico, porque eso de pronto sí le va a agregar un poco de riesgo. Pero en general, pues yo estoy de acuerdo. O sea, obviamente en una cesárea, en un posparto inmediato con la misma anestesia, pues no tiene ningún pues, problema mayor. Sí, es importante tener en cuenta que la situación en Colombia hace 2 meses es diferente a la que hay hoy respecto a la pandemia del COVID. Las expectativas iniciales definitivamente fueron diferentes a lo que vimos en la realidad, en el sentido de que el aumento de casos y el compromiso del sistema sanitario ha sido un poco más lento que lo que se esperaba en los pronósticos iniciales, y que eso nos obligó a replantearnos todas estas actividades que normalmente hacen parte de los servicios de salud y de preguntarnos hasta dónde debíamos esperar o cómo íbamos a esperar. Y eso que acabamos de mencionar de los derechos sexuales y reproductivos es algo que tenemos que comenzar a replantear porque se ha visto a nivel mundial que están detenidos. No solamente los derechos sexuales quirúrgicos, sino también los derechos en cuanto a anticoncepción, en cuanto a atención de gestantes, en cuanto a atención de adolescentes. Entonces tenemos que comenzar a replantearnos qué vamos a hacer acerca de esto. Hay una segunda pregunta que quisiera preguntarle al doctor Luna en primera instancia, y es, ¿qué hacemos con los estudiantes, los residentes y los fellows en estas instancias? Bueno, digamos, en general hay que minimizar la asistencia de personal dentro de la sala quirúrgica, pero también está, digamos, el problema, y lo comentábamos hace un ratico, de la situación pues educativa de las personas que están en entrenamiento. O sea, finalmente tenemos que nosotros los docentes pues velar porque las personas sigan entrenándose, sobre todo que
pues esto no va a ser una situación que se vaya a solucionar en 15 días, en 20 días, y pues tenemos que estar preparados para durar durante mucho tiempo en esta situación. Yo creo que pues lo primero es que aseguremos que todo el equipo cuente con los elementos de protección necesarios, o sea, pues el residente, el fellow, el cirujano, las circulantes, los anestesiólogos, todos tenemos la misma condición y la misma categoría y la misma necesidad de utilizar los elementos de protección que sean los suficientes para la situación. Nosotros específicamente ahorita tenemos limitada la entrada asistencia pues a las rotaciones de lo que son estudiantes. Ahorita no hay estudiantes rotando con nosotros. Tenemos nuestros residentes que siguen entrando. Nosotros no detuvimos la realización de la cirugía oncológica, detuvimos la realización de cirugía ginecológica benigna y continuaron entrando, pero digamos en un número limitado, solamente un residente por procedimiento, y lo que hacemos es rotarlos y tratar de distribuir equitativamente pues para que todos alcancen a entrar. Pero yo creo que definitivamente pues tenemos que también cambiar y adaptarnos a esta nueva situación porque no va a modificarse probablemente en mucho tiempo, y tenemos que estar preparados para seguir haciendo nuestra docencia y que sigan entrando con nosotros nuestros residentes, nuestros fellows, etc. Doctor Padrón, ¿usted tiene algo que agregar? No, pienso que ha sido muy claro el doctor Luna. Hay que minimizar las personas en la sala. Está claro en el statement. Yo quería agregar algo del consentimiento informado. El consentimiento informado porque me parece que es fundamental. Hay un consentimiento adicional que publicó la Sociedad Colombiana de Cirugía, la Asociación Colombiana de Cirugía, en la cual me gustó mucho. Ahí tiene varias partes. Una, la encuesta. Porque es que le estamos haciendo una encuesta a nuestros pacientes y eso debe quedar por escrito. Entonces, en la primera fase, habla que durante las últimas 2 semanas y le hacen una cantidad de preguntas a la señora, en la cual dice que si convive o ha sostenido contacto estrecho con alguien. Y en fin, si ha tenido fiebre. Lo segundo es que habla que si pertenece a algún grupo de riesgo. Entonces eso lo deja textualmente escrito en el consentimiento. Porque las personas una vez dicen una cosa y otra vez dicen otra cosa. ¿Ya? Y dice textualmente, quería leerles y lo tengo aquí subrayado, dice en el punto 2 que actualmente todo procedimiento quirúrgico que la paciente sabe genera un riesgo de contagio de esa enfermedad de COVID-19 independiente si la IPS que la IPS implemente, como lo ha venido realizando todos los protocolos de bioseguridad en el quirófano y en diferentes áreas a la adecuada utilización de elementos de protección personal. Creo que esto es fundamental y creo que hay que firmar un consentimiento adicional. Se podría hacer en el mismo consentimiento porque en Colombia las enfermedades nosocomiales son penalizadas y esta enfermedad de COVID no puede ser penalizada porque es una situación excepcional y así las instituciones tomen todas las medidas con todos los protocolos, pueden haber problemas intrahospitalarios. Entonces, quería hacer ese aporte. Me pareció muy bueno el consentimiento que está publicado en la Asociación de Cirugía General. Listo. Muchas gracias, doctor Padrón. A ver, con base en una pregunta que nos hacen, donde dice que si la cirugía histeroscópica requiere pantalla protectora o con protección habitual, más que contestarla de manera puntual, yo quiero que el doctor Villegas nos hable acerca de cuál es la filosofía de los equipos de protección
que estamos recomendando tanto en el statement anterior como en este statement y que va acorde con la política y recomendaciones del Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología. Las políticas de equipo individual de protección personal están basadas en el cuidado no solamente del personal de salud, sino también de las pacientes. Por eso tiene que haber una política integral que permita que tanto el personal de salud como los pacientes y sus acompañantes tengan acceso adecuado al equipo completo de protección personal. Adicionalmente, hay que asegurar que las cadenas de suministros se puedan cumplir. Quiere decir, usted tiene que asegurar que la institución tenga adecuado acceso a las cadenas de suministro y no que la programación de la cirugía electiva termine desviando recursos que después no se van a poder conseguir si son necesarios en el crecimiento de los casos. Entonces, es muy importante asegurar tanto el equipo de protección personal individual completo para todo el equipo quirúrgico como para los pacientes y sus cuidadores y acompañantes. Con respecto puntualmente a la histeroscopia, es un procedimiento que no aerosoliza, entonces tiene unos requisitos específicos que ya están publicados en las guías y protocolos del Ministerio de Salud, pero que obviamente usted tiene que pensar que todas las pacientes que están en su consultorio y están haciéndose un procedimiento ambulatorio y electivo y que ya cumplieron con completar el cuestionario, deben manejarse con todo el equipo de protección personal, nuevamente repito, para proteger su salud y para proteger la salud de las pacientes y sus acompañantes. Sin embargo, ahí yo sumaría que depende en los casos en los cuales se hace con anestesia general, pues el proceso de anestesia de intubación sí genera aerosoles. Y también quiero puntualizar que es importante detallar en el documento qué se considera el equipo de protección personal necesario. Primero, estamos ante pacientes que son clínicamente no sospechosos de COVID. Obviamente va a haber algunas pacientes que van a ser asintomáticas y que no las vamos a detectar. Y por eso es que usamos equipos de protección, pero no son pacientes con COVID. El enfoque de pacientes con COVID es otro. Entonces, ese equipo implica tener un respirador N95 o similar, implica tener un vestido quirúrgico y encima de ese vestido quirúrgico una bata antifluidos, implica tener protección ocular que puede estar compuesta por monogafas, no por gafas de las que hacemos para consulta, que es una gafa que no tiene una protección lateral adecuada, sino las monogafas que tienen protección completa y sella los ojos, y o careta. Dejamos la opción de la I o careta basado ya en protocolos propios de las instituciones. Obviamente va a haber gorro quirúrgico. Eso es el equipo de protección que se requiere y que se está recomendado para este tipo de pacientes que, insisto, son pacientes asintomáticos. Con base en la siguiente pregunta, yo quiero que el doctor Álvaro nos amplíe. La siguiente pregunta dice, ¿la ligadura de trompas debería realizarse solo por laparotomía? Y creo que es una pregunta para plantear el papel de la laparoscopia, que ya lo hablamos en el statement anterior, versus la laparotomía en los procedimientos ginecológicos donde hay la posibilidad de hacer ambas vías. Sí, no, la recomendación en general es realizar los procedimientos quirúrgicos por la ruta o por la vía que sea la mejor para la paciente, independientemente del momento en que nos encontremos. El riesgo real de la cirugía laparoscópica en este momento es un riesgo teórico. O sea, nosotros no hay pruebas que realmente haya un mayor riesgo de contagio por el hecho de hacer una cirugía por vía laparoscópica en este momento. No lo hay. Creo que ha habido solamente una publicación de un caso de un paciente con peritonitis,
por una obstrucción intestinal, donde aislaron en el líquido peritoneal de ese paciente el virus. Pero realmente no hay ninguna prueba de que en el gas que nosotros utilizamos y que sale y el humo que utilizamos en cirugía laparoscópica haya aerosolización realmente del virus. En esos orden de ideas se trata de priorizar la ruta que sea menos invasiva para la paciente, que le represente una recuperación más rápida. Acuérdense que en esto es fundamental que la paciente esté muy poco tiempo, que se vaya rápido para su casa. Y en ese orden de ideas, pues la vía laparoscópica es la vía ideal si se hace de una manera segura, que es lo que hablábamos ahora, de tener de todas maneras las precauciones, de usar los equipos de protección personal suficientes y de controlar la salida del CO2 por si ese riesgo teórico resultará ser real. Yo he hecho procedimientos en estos días, he hecho procedimientos tanto laparoscópicos como he tenido que hacer unas cirugías abiertas. Realmente la exposición al humo y a las secreciones es muchísimo mayor en la cirugía abierta. En la cirugía laparoscópica, de alguna manera, el abdomen de la paciente está uno más separado, más aislado de las secreciones, del humo de la paciente en cirugía laparoscópica. En cirugía abierta, tratar de aspirar el humo que está saliendo del electro es imposible. O sea, realmente uno todo el tiempo está oliendo el humo, le llega, se moja uno con la secreción de la paciente de alguna manera. Entonces, ese riesgo, ese temor que hay con la cirugía laparoscópica realmente es un riesgo teórico, pero que si uno lo maneja bien, puede realmente protegerlo a uno más y estar más aislado realmente de las secreciones y del humo de la paciente si se maneja bien. Entonces, la respuesta a eso sería que lo ideal, pues de la forma en que uno lo sepa hacer. Si la forma en que yo lo hago es por vía abierta, pues hágalo por vía abierta. Pero si lo puede hacer por vía laparoscópica, hágalo por vía laparoscópica. No hay por qué tener miedo, creo Jimmy, Doctor Padrón. Jimmy, sí, definitivamente la cirugía laparoscópica tiene ventajas, ¿no? Empezando que tiene menos complicaciones y la paciente seguramente va a ser más ambulatoria. Lo que decía Álvaro en el sentido de que en la cirugía abierta el humo es muy difícil. Han diseñado unos lápices de monopolar que tienen un aspirador. Se han encontrado que por cada centímetro que se suba el aspirador se pierde el 50% del gas. Entonces es una fortaleza de la cirugía laparoscópica recoger todo el gas y pasarlo a una trampa con filtro, trampa con cloro. Es de anotar que en el estudio de JAMA, se encontró que solamente en sangre el virus estaba en el 1%. Y hay unas enfermedades virales que el virus está al 100%, como el SIDA, la hepatitis B, la hepatitis C. Y en hepatitis B, hepatitis C y SIDA, por años la vía de elección ha sido ojalá laparoscópica, porque hay más seguridad personal y todos los beneficios que ustedes saben. Entonces, si virus que son hemáticos no se han transmitido, yo diría que sí hay evidencia, porque son muchos años operando pacientes por SIDA, hepatitis B y hepatitis C. Este virus que solamente está el 1% en sangre, pues el riesgo sería mucho menos y pudiendo sacar el virus de la sala. Lo ideal es que la sala fuera con presión negativa, ¿ya? Pero esas salas pues no las tenemos, la mayoría o son muy pocas en el país. Entonces el beneficio de la cirugía laparoscópica es indiscutible, es indiscutible. El riesgo adicional sería la anestesia general. La anestesia general es lo que... Pero anestesias generales se están dando en época de COVID. Pero básicamente es eso. Jimmy, yo pues estoy de acuerdo con eso. Nosotros no, por ejemplo, no hemos limitado en ninguna de las especialidades quirúrgicas, ni en cirugía general, ni en ninguna de ellas el uso de los procedimientos por laparoscopia. Y yo estoy de acuerdo, pues no hay estudios que digan que va a tener un riesgo mayor de contaminación por aerosolización de un virus respiratorio en cavidad
en el líquido de la cavidad abdominal. El virus está en la materia fecal, está en el interior del intestino, y procedimientos que impliquen una resección intestinal, una apertura del conducto intestinal, pues eso sí puede aumentar la presencia del virus en los aerosoles o en el humo quirúrgico, pero en los procedimientos ginecológicos en general no está pues confirmado la contaminación de las personas del equipo quirúrgico por aerosoles. La laparoscopia, además, o digamos la preocupación que uno tiene o puede tener de que la paciente se va a contaminar en el hospital, que es lo que uno quiere disminuir, pues la laparotomía pues, va a hacer que la persona se quede más días en el hospital, y ese va a ser el factor de riesgo que sí puede aumentar ese riesgo. En cambio, la laparoscopia pues lo va a disminuir, como todos sabemos. Perfecto. Yo le iba a preguntar su visión como ginecólogo, oncólogo, y ya nos la acaba de mostrar claramente. Hay una pregunta que ya contestaron parcialmente, yo voy a puntualizarla, que tiene que ver con cuáles son las múltiples opciones de extracción del humo recomendadas o cuáles usan en sus instituciones. Entonces, basado en lo que acaban de plantear de los riesgos teóricos, que definitivamente no son demostrados, sí se hace una recomendación en el statement anterior respecto a que en la laparoscopia hagamos una extracción controlada del CO2 y del humo, y en la laparotomía de cirugía vaginal igual. ¿Cómo puede estar recomendado? Eso pues no, nadie se lo ha inventado ni nadie lo ha validado, pero lo que se viene haciendo es la extracción a través de uno de los trócares, una extracción controlada, con succión, que puede ir conectada a dos modalidades. Una, a un filtro de CO2 definido para eso, que lo usamos en algunos tipos de equipos de manera sistemática, y en este caso se conecta a la succión en la cual se está extrayendo el trócar. O dos, llevarlo a una trampa donde se hacen unas mezclas de solución salina o simplemente agua con diluciones de hipoclorito de sodio, y que ese gas entre a esa trampa antes de pasar al resto del circuito de succión. Asociado a conceptos como utilización de bajas presiones, ya las laparoscopias hoy en época de COVID de alta presión o de presiones mayores a 12 milímetros, pues se tratan de no realizarse. Asociado a la revisión de los trócares, ya sean trócares reutilizables o trócares desechables, que sean indemnes para que no haya filtraciones inadvertidas de CO2. No sé, Juan Diego, si algo adicional respecto al control del CO2, del gas, pues, o del humo. Yo creo que es así. Hay obviamente extractores específicos para eso en la laparoscopia, pero las trampas que impliquen un circuito cerrado de extracción del CO2 están descritas y son igual de útiles. Perfecto. Hay otra pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando, y es, ¿se debería testear al personal médico en las diferentes instituciones? Juan Diego, ¿qué opina? Hay algunas recomendaciones nuevas en los entes gubernamentales con respecto a las pruebas para el personal de salud. Creo que Álvaro nos va a hablar ahora de eso. Nuestra institución tiene un protocolo donde todo el personal del equipo quirúrgico se somete al cuestionario al momento de llegar al quirófano, y tienen las mismas características que las pacientes. El personal que tenga sospecha o esté sintomático simplemente tiene que pasar directamente a las pruebas, y mi institución específicamente está haciendo pruebas en los personal asintomático una vez cada 15 días. Álvaro, usted tenía una cosa de eso, ¿no es verdad? Mira, sí, la cosa con las pruebas rápidas, que son las de anticuerpos, hay una recomendación del ministerio, ya hay una recomendación respecto a eso, a testear realmente al personal de salud, a los médicos,
que están en contacto directo con los pacientes más, o sea, los médicos que tienen más probabilidades de haberse infectado. Entonces, la recomendación es a los médicos de urgencias, a los médicos de las unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermedios y de las salas COVID. Entonces, esa es como la idea, es empezar el testeo con ese grupo de pacientes. En la institución donde yo trabajo, estamos en ese proceso de empezar a hacer el testeo de los médicos, y una vez se haga, se debe empezar a hacer con una frecuencia que puede ser semanal o cada 2 semanas, para detectar los que se vayan infectando, y más que infectando, los que vayan adquiriendo defensas realmente para el contacto con los pacientes. Eso es lo que se está recomendando, y me imagino que se empezará a hacer en cada institución de acuerdo a las condiciones y a los recursos y a cómo se vaya dando, porque pues cada uno lo hará al ritmo que lo pueda hacer, supongo, ¿no? Jimmy, si me permite, veo en el chat de la doctora Paola B. con respecto a la bibliografía de la cirugía laparoscópica. Yo sé que en la comunidad médica y en la especialidad todavía hay dudas con respecto a los beneficios que tiene la vía laparoscópica sobre la laparotomía en esas pacientes. Y creo que es una duda que surgió de las primeras publicaciones de los anales de cirugía que se hicieron a finales de marzo y principios de abril, donde había una declaración específica, tajante, que decía que las pacientes no se deberían someter a cirugía laparoscópica. Pero después de esa publicación de marzo, de principios de abril, todas las publicaciones y las sociedades científicas han soportado la idea de que las pacientes que se van a someter a cirugía se tienen que someter a un procedimiento que tenga el menor riesgo para el personal de salud y el menor riesgo para las pacientes, con la menor cantidad de gasto de recurso disponible. Y esa es probablemente la vía de mínima invasión. Entonces, en realidad, en este momento, la vía de mínima invasión es la elección porque las pacientes tienen menos riesgo de complicación. La mayoría de las veces son ambulatorias y se van el mismo día para su casa. Tienen menos riesgo de exposición para ellas y para sus familiares y cuidadores. Entonces, en este momento, la recomendación que hizo el Colegio Americano, El Royal College, FIGO, el Royal College, el Colegio de Australia y Nueva Zelanda, el statement que hizo las sociedades nórdicas, y de ahí en adelante las sociedades de cirugía general demuestran que la vía de elección debería ser la mínima invasión y que no está contraindicada la laparoscopia, sino que se debería beneficiar para que las pacientes estén menos sometidas al riesgo. Y de pronto, para la pregunta específica de la doctora, yo creo que en el statement que hicimos nosotros de mínima invasiva, el anterior, creo que al final hay bibliografía al respecto que también podría servirle para que se base en ella para lo que necesite, que me imagino que probablemente en la institución estén poniendo problemas porque suele ocurrir, o sea, no es raro. Hay una pregunta específica que nos dice que si deberíamos hacer cirugía de incontinencia urinaria. Yo les pido que después de terminar esta reunión se tomen el tiempo de detallar el statement, que tiene unos beneficios, unas bondades importantes, y es uno que nos va a contestar esa pregunta. Nos va a contestar la pregunta porque si yo tengo esa cirugía de incontinencia en una paciente que tiene 40 años, 45 años, que no tiene comorbilidades para aumento de riesgo de morbilidad en COVID, y estoy en una institución donde el porcentaje de ocupación está por debajo del 75%, o voy a hacer la cirugía ambulatoria, perfectamente es una cirugía que se puede hacer. Pero también la otra bondad de ese cuadro de análisis del statement es que si en 15 días la situación epidemiológica de mi institución cambia y la ocupación
porque se acerca el pico de COVID, comienza a ser mayor al 75%, me va a decir que esa paciente no la debo operar, ¿sí? Entonces, si es hospitalizada, porque si es ambulatoria y no se ocupa, o muy poco probable que se ocupe potencialmente la hospitalización, pues son cirugías que se pueden continuar haciendo. Jimmy, Hay otra, señor. no, yo creo que para agregarle una cosa importante que debe tener cada institución es un comité, una junta, bueno, como lo quieran llamar, de salas de cirugía o de programación de cirugía por especialidades o por el área quirúrgica. Y es que un comité de esos debe estar analizando permanentemente la situación epidemiológica en que se encuentra su ciudad, su área geográfica donde esté localizado, debe estar analizando la situación del hospital y tiene que considerar eso que usted está diciendo de el procedimiento en sí, porque en determinado momento y en determinada paciente, pues uno podrá hacer esa cirugía, pero en otra situación de pronto no es pertinente, no es adecuado valorar el riesgo suficiente. De hecho, una cosa importante que también es bueno que lo consigan y lo leen en la página de la Asociación Colombiana de Cirugía, que ya lo mencionó ahorita el doctor Padrón, es el documento que salió este lunes, lo publicaron ellos, de la reactivación de la cirugía, y en ella inclusive hay una escala para valorar el riesgo de las pacientes, de cuáles se deberían operar y cuáles no se deberían operar, y es la escala MENTS, y ellos tienen, esa escala tiene en cuenta factores del paciente, factores de la misma cirugía, tiene tres grandes variables, y dependiendo de un puntaje que dé ahí, pues uno debería, o esa paciente sería candidata para una cirugía. Está publicado, está en la página de la Asociación Colombiana de Cirugía, y allí lo pueden encontrar, y pues yo creo que eso es lo importante, que cada institución y cada departamento, cada unidad quirúrgica tenga su comité que evalúe permanentemente esa situación. Ese comité no es opcional, es obligatorio. Es obligatorio. Sí, exacto. Uno Sí, correcto. como médico muchas veces no está enterado de la situación de él. Y no solo de la ocupación de camas, sino la disponibilidad de los EPP. Porque si la situación está dura, alguien nos tiene que decir, mire, no vamos a programar. Entonces, por eso Exacto. es que quiero hacer énfasis en lo que dijo Jimmy, lo bueno de nuestro pronunciamiento, porque tiene que ver con la ocupación y con los recursos disponibles. Y varía en el tiempo, o sea que es posible que necesitemos más comunicados, pero este mismo cuadro es móvil de acuerdo a la situación de cada institución. De acuerdo. Sí, yo quiero aclarar solamente una cosa, y es lo que dice el doctor Luna: es absolutamente necesario tener grupos interdisciplinarios que evalúen de manera dinámica la situación propia de nuestra institución y que planteen cambios en la política respecto a la cirugía electiva. Pero adicionalmente debe existir la posibilidad de comités, de juntas, de pares, en este caso de ginecobstetras, donde podamos llevar los casos en los cuales tenemos dudas. Esto es una enfermedad que, aunque le da a muchas mujeres, en los cuales tenemos dudas, es decir, aquella paciente en la cual no estamos seguros si realmente es adecuado operarla o no, las instituciones deben tener la posibilidad de solicitar una valoración de pares, o sea, lo que llamamos juntas quirúrgicas en términos conocidos, pero que no sea el objetivo que sea rutinario que todas las pacientes tengan que ser llevadas, sino que tengamos la opción de tener ese apoyo permanente. Hay muchas preguntas y dudas respecto a la tamización. Yo quisiera que puntualicemos un poquito los conceptos de si realmente es justificable hacer tamización universal a estas pacientes que vamos a llevar a cirugía, si las pruebas rápidas realmente hoy en Colombia es algo que es práctico y real, o inclusive en el mundo. No sé, Álvaro, ¿qué opina acerca de esto? Mira, Jimmy, la verdad, lo de las pruebas rápidas, lo que pasa es que uno tiene la idea de que como es rápida es mejor. La prueba
La prueba rápida lo que busca es realmente detectar anticuerpos y no es la prueba que se está utilizando donde están utilizando pruebas para tamizar. O sea, en los países o en los sitios donde están tamizando, tamizan es con la prueba de PCR. Porque la prueba de PCR es la que le da realmente a uno la información, teóricamente, de si el paciente está en este momento infectado activo. Las otras pruebas nos hablan de si tenemos anticuerpos. Entonces, las pruebas rápidas para tamizar para cirugía no serían las que estarían en cuestionamiento. Las que habría que cuestionar son las de la PCR. La PCR tiene tres problemas para nosotros. Primero, que son unas pruebas que tienen una ventana inmunológica grande, es decir, esas pruebas si no son positivas después de los primeros 7 días de que el paciente se haya infectado. O sea, si el paciente está asintomático y dentro de la ventana de los primeros 7 días, la prueba le va a salir negativa de todas maneras. Permanece positiva por unos 7 días aproximadamente, como hasta el día 14, 15, y en ese momento vuelve y se hace negativa, así el paciente haya tenido la infección. Entonces, primero, tiene una ventana inmunológica grande. Segundo, tiene una sensibilidad que creo que es cercana al 70%, o sea, no es más del 70%. Entonces, si la prueba está negativa, no nos da la seguridad que el paciente no esté infectado agudamente y no esté contagiando, así está asintomático. Y lo otro es que nosotros tenemos unos recursos que son limitados, o sea, no tenemos infinidad de pruebas y las pruebas por eso el gobierno las ha seleccionado y las ha decretado para utilizar en los pacientes sospechosos, para usarlo en esos pacientes y confirmar o no la enfermedad. Entonces yo pienso que esas son las tres razones, pienso yo, por las que las pruebas para nosotros pues no son la forma de tamizar más adecuada. No es una cuestión solamente de nuestro medio. Hay muchos sitios donde están tamizando con el cuestionario únicamente. Yo no sé, Juan Diego recuerda la reunión que estuvimos de AGL, donde una médica de China nos mostraba que dentro del mismo país hay diferentes formas de tamizar en 3 ciudades distintas. Entonces, en Wuhan tamizan con prueba y con escanografía de tórax, ambas cosas. En Shanghái solamente hacen cuestionario y en Pekín, en el otro sitio, hacían el tamizaje únicamente con el cuestionario y toma de temperatura. O sea, en el mismo país, de acuerdo a las circunstancias, a las condiciones económicas, al nivel de contagio que tengan, pues van desarrollando la forma de tamizar que les parezca más adecuado. Entonces, para nuestro medio, según las recomendaciones del ministerio y a la poca fidelidad realmente de estas pruebas, consideramos pues, que no son para uso universal para tamizaje en asintomáticas para llevar a cirugía y se debe más bien tomar todas las precauciones, usar todos los equipos de protección personal y hacer un cuestionario adecuado. Esa es la recomendación del ministerio y la que hacemos nosotros en el statement. No sé, Juan Diego, ¿qué Yo, doctor Luna, qué pena. No, tranquilo. Yo creo que pues ese es un área de mucha discusión y de nunca ponernos de acuerdo. De hecho, estuvimos reunidos cuando estábamos preparando este documento con el doctor Carlos Álvarez, infectólogo, que es uno de los asesores que ustedes han visto allí al lado del presidente. Y más o menos la conclusión, que es lo que decía ahorita el doctor Escobar, ni la PCR es una prueba confiable de tamizaje. Si usted la hace muy temprano en la enfermedad, la posibilidad de que le salga negativa es muy grande. Lo mismo con las pruebas serológicas o pruebas rápidas. Y los epidemiólogos y los infectólogos insisten inclusive que es mejor y más confiable la encuesta epidemiológica e insistirle al paciente pues en su situación de contactos, en su situación de antecedentes, porque es lo que realmente va a dar el riesgo de que la persona pueda estar infectada. De hecho, en el documento que nosotros hemos hecho para nuestras clínicas, se sugiere al paciente o se le ordena que antes de la cirugía debe estar en un periodo de aislamiento, de confinamiento, durante 10 días antes de la cirugía, porque es lo que realmente le va a disminuir el riesgo de infección. O sea,
una institución que no es fácil que todas cuenten con pruebas rápidas, no debe inclusive limitar su cirugía, porque si son juiciosos con la encuesta epidemiológica, con esas medidas preventivas, así no tengan pruebas rápidas, van a poder realizar su procedimiento quirúrgico electivo. Yo sé que lo de las pruebas es un tema controversial y por eso en el statement decimos que, pues, en principio, si usted tiene los recursos y el acceso y la disponibilidad para hacerlas, las puede hacer. Pero lo que tenemos que saber es que, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos, probablemente mañana o el sábado estará el statement de la Federación Internacional de Ginecología de FIGO con respecto a la reapertura de la cirugía electiva. En nuestros países de bajos y medianos ingresos hay que ser racional con los recursos. Si usted no puede terminar gastándose los recursos de las pruebas en una población de bajo riesgo para consumir los recursos y cuando los necesite en la población de riesgo, en el de urgencias, en el que está sintomático, no tenerlas porque se las gastó en otros procedimientos. Y finalmente, usted le hace la prueba a la paciente tiene una prueba negativa y su conducta es exactamente igual. Tiene que usar los mismos equipos de protección, tiene que cuidarse de la misma manera, cuidar a su equipo, cuidar a la paciente y a sus acompañantes y cuidadores. Entonces, por eso es importante ser muy estricto en la tamización, porque, como lo dijo el doctor Escobar, la sensibilidad de las pruebas actuales en 15 días probablemente sea distinto. Pero actualmente las tasas de negativos de las pacientes asintomáticas es muy alta y la sensibilidad está alrededor del 70%. Entonces hay que ser cuidadoso con respecto al uso de los recursos que tenemos disponibles. En cuanto al uso de los recursos, no solo para las pruebas, sino también para los EPP. Habla el statement de los cirujanos que menos es más, en el sentido de que muchas veces cuando se usaban 3 guantes, todo el traje, la parafernalia, quitándose los médicos y personal de la salud, quitándose toda esta parafernalia, tenía gran riesgo de estar contagiado. Entonces, lo que hemos visto ahí son para personas no COVID, que podemos usar los EPP adecuados y ajustados, porque no podemos abusar, porque cuando los vayamos a necesitar para pacientes COVID, no los vamos a tener. Entonces, es importante la racionalidad. Bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo de presentarles este pronunciamiento de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, que ya ha sido publicado hace una semana o algo más, de haber cumplido los puntos claves que consideramos que a hoy debemos tener en cuenta para la reactivación de la cirugía electiva. Consideramos que es absolutamente necesario reactivar la cirugía electiva, teniendo en cuenta obviamente todo lo que hemos hablado. La salud en la población hay que seguirla garantizando en todas sus áreas. Esta es una infección que hace ya parte nuestra y que va a seguir durante mucho tiempo y tenemos que aprender a convivir con ella, con los cuidados propios para tratar de que haya el menor riesgo para nosotros y por supuesto y en primera instancia para nuestras pacientes. Entonces le agradezco al doctor Escobar, al doctor Villegas, al doctor Luna y al doctor Padrón y a todos ustedes que nos acompañaron y esperamos haberles dejado muchas dudas para que puedan a partir de ahí tener un mejor ejercicio de su profesión diaria. Entonces, que pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches.